Ok, espero que todos puedan ver la pantalla allí. Ok, mis hermanos, vamos a empezar, como ya dije, esta muy buena carta. Espero que hayan leído el primer capítulo, por lo menos. Ujú, Ah, y también sé que quizás muchos de ustedes quizás han estudiado la carta de los Hechos, quizás la han visto, quizás la han enseñado, quizás han ocupado bastantes textos de la carta de los Hechos, porque ¿qué sería de los cristianos ahora si no tuviéramos esta carta, tan preciosa y hermosa carta, para saber cómo muchas cosas deben ser realizadas, muchas cosas deben ser hechas? Ah, un ejemplo claro de esto, si no tuviéramos la carta de los hechos, no sabríamos cómo llevar a cabo el bautismo, pero por causa de la carta de los hechos, tenemos ejemplos bíblicos de cómo llevar a cabo bautismos. Por causa de la carta de los hechos, tenemos los ejemplos de cuándo tomar la cena del Señor. Porque en ujú. las otras cartas tenemos los mandamientos acerca de que deberíamos hacerlo, pero la carta de los Hechos nos dice cuándo deberíamos hacerlo. Entonces, hay muchos ejemplos bíblicos en la carta de los Hechos que como cristianos seguimos y hacemos por causa de la carta de los Hechos. Entonces, una hermosa carta, preciosa carta, en la cual vamos a pasar bastante tiempo en esta carta. Tiene 28 capítulos. Entonces, imagínense, hacemos un capítulo por semana, serían 28 semanas. Eso quiere decir que es bastante tiempo que vamos a estar en esta carta si hacemos un capítulo por semana, y eso al principio no va a ocurrir porque queremos saber muy bien el principio de esta carta para poder entender mucho mejor el resto de la carta. Entonces, Hechos de los Apóstoles es una muy buena carta para aprender, para enseñar, incluso con nuevos cristianos, es muy buena. Ahora, voy a empezar esta lección haciendo una introducción de esta carta. Quizás ustedes ya conocen toda la introducción de la carta porque quizás la han estudiado varias veces, pero vamos a hacer la introducción de nuevo. Este es el bosquejo de la carta. ¿Ok? Recuerde lo que Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes van a ser mis testigos hasta en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces van a ser testigos al mundo. ¿Testigos de qué? Vamos a ver en la carta de qué van a ser testigos, pero van a ser testigos de ah, mi resurrección, mi ascensión, y después testigos de que el Espíritu Santo va a caer sobre ustedes también. Hoy día, en la actualidad, tenemos un grupo que es llamado los Testigos de Jehová. Quizás muchos de ustedes han no solamente escuchado de ellos, pero también han hablado con ellos. ¿Cuántos de ustedes han hablado con Testigos de Jehová? ¿No? Normalmente yo tengo a veces conversaciones con algunos Testigos de Jehová y nunca va en buena dirección porque ellos tienen un libro con el cual siguen, y si ellos se salen de ese libro, no saben a dónde ir en la Biblia. Entonces, bastante interesante, y muchos de ellos ni siquiera saben acerca de que necesitamos ser bautizados, la salvación, de por qué necesitamos ser salvos y todo ese asunto. Y el libro de los Hechos es el mejor libro, la mejor carta para enseñar o hablar acerca de lo que necesitamos hacer para ser salvos, o de la salvación en sí mismo y de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Entonces, el libro de los Hechos se divide en tres partes, ¿ok? La primera parte del libro de los Hechos es del capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 3. Este es el texto principal de la primera sección del libro de los Hechos. El área principal donde se está desarrollando todo esto es en Jerusalén, en los primeros 8 capítulos. La audiencia principal son los judíos, el apóstol principal que vemos allí es Pedro, y la ciudad principal también es Jerusalén. En la segunda sección o la segunda parte, que empezamos en el capítulo 8, versículo 4, hasta el capítulo 12, versículo 25, el área de esto se desarrolla en Judea y Samaria. Recuerde, Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes van a ser testigos ¿en dónde? En Judea o Jerusalén primero, y después en Judea y Samaria. Esto es como se divide la carta. Primero, los 8 capítulos en Jerusalén, después el siguiente, hasta el capítulo 12, en Judea y Samaria,
y la audiencia principal siguen siendo los judíos, aunque están entrando más gentiles, porque después vemos que los que habían sido perseguidos por causa de la persecución en el capítulo 8 fueron predicando el evangelio por todas partes. ¿Y qué historia tenemos en el capítulo 8? Tenemos la historia de el etíope. Cuando Felipe le predica, es el primer gentil convertido al cristianismo, aunque él era un prosélito judío, se convirtió al judaísmo para adorar a Dios, pero también después se convirtió al cristianismo o a seguir un seguidor de Cristo o un discípulo de Cristo. Entonces fue el primer judío o gentil converso. Después tenemos el apóstol principal predicando en este momento, es Pedro, y la ciudad principal también sigue siendo Jerusalén. Ahora, en la última parte, la sección 3 o la parte 3 del libro, de la carta, que empieza en el capítulo 13 hasta el final del capítulo, tenemos que la área es diferente en lugar. Recuerda que tenemos todos los viajes de Pablo. Entonces Pablo está viajando a diferentes lugares en el mundo conocido y él en sus viajes misioneros lleva a otros cristianos con él para estos viajes misioneros. Entonces, lo podemos decir hasta lo último de la tierra, como Jesús lo dijo, y la audiencia principal allí son los gentiles y el apóstol principal allí es Pablo y la ciudad principal es Antioquía. Recuerda que cada vez que Pablo salía en un viaje misionero, él volvía o salía ¿de dónde? De Antioquía. Era la ciudad principal en donde Pablo era como su congregación local, la congregación local de Pablo. Él salía por mucho tiempo, pero siempre volvía a Antioquía. Era como de nuevo, su congregación local. Y el versículo clave para todo el libro está en el capítulo 1, versículo 8, que ya lo mencioné. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, los apóstoles siguen siendo testigos hoy en día. Alguien puede pensar y decir, pero ¿cómo siguen siendo testigos los apóstoles? Sí, todavía acudimos a que ellos son testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, de su ascensión y también de haber recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos siguen siendo testigos de esto. Entonces cuando hablamos acerca de que Jesús realmente existió, o que Jesús realmente resucitó, o que la tumba estaba vacía, o que vieron a Jesús ascender, pensamos en los apóstoles que ellos tuvieron el privilegio de poder ser testigos de todas estas cosas. Entonces, vamos a empezar primero con la introducción de nuevo. Y recuerden que cuando estábamos estudiando la carta de Pedro, cité este texto, y texto que me gustaría empezar en el capítulo 1, donde dice en Mateo 16, 18, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Recuerda este versículo? Bueno, el capítulo 1 podemos dividirlo en tres partes. La introducción, que es hasta el versículo 6. Después tenemos la ascensión del versículo 9 al 11, cuando Jesús está ascendiendo al cielo. Y después tenemos al final del capítulo 1 la selección de Matías. ¿Quién era Matías? ¿Alguien recuerda? Fue el nuevo selecto para hacer ¿qué cosa? Apóstol. Entonces, tenemos esto en el capítulo 1 y después del capítulo 1 hacemos la transición, un poco de tiempo para pasar al capítulo 2. Entonces, es interesante estudiar el capítulo 1 para entender mejor el capítulo 2. Y la palabra clave de este capítulo 1 es la introducción o selección de Matías. ¿Qué? Versículo 1 de Hechos. Espero que todos estén en Hechos. Capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Me gusta bastante este versículo por más de una razón. ¿Okay? Y la voy a mencionar las razones, pero es un hermoso comienzo este. ¿Okay? Y ustedes van a entender por qué. Primero, esta carta se escribió cerca del año 63 después de Cristo desde la ciudad de Roma. ¿Ok? Durante el tiempo casi que Pablo tuvo que ir a Roma como prisionero para
no morir a causa de los judíos que estaban en Jerusalén. ¿Okay? Pablo apeló a César y fue llevado a Roma. Entonces, durante este tiempo, Lucas escribió esta carta. Ahora, no, mire en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Vamos a leer esto de nuevo. Vamos a volver atrás y leerlo nuevamente. Pero quiero que lo tengan en su mente, ¿ok? Porque es bastante complementario a la carta que estamos estudiando. En Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, aquí tenemos al escritor diciendo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Vamos a volver a este texto, ¿ok? Pero es bueno leerlo ahora para que después haga más sentido. Entonces, cuando pensamos en esto, en el primer tratado, ¿cuál fue la primera carta que escribió el escritor del libro de los Hechos? El Evangelio de Lucas, ¿ok? Ahora, el Evangelio de Lucas que usted tiene enfrente de usted, que usted está leyendo, y que los primeros 4 versículos nombra quién fue que escribió el libro de Lucas. No, el escritor no se menciona a sí mismo. Pasa lo mismo con el libro de los Hechos. El escritor no se menciona. Ahora, tenemos que llegar a deducir quién fue el escritor. Tenemos que llegar a pensar en aquellos que escribieron cartas en el final del primer siglo, el segundo siglo, y que mencionan y dicen que Lucas fue el escritor de esta carta. Ahora podemos hacer otras conexiones después en el libro de los Hechos para poder deducir que Lucas fue el que escribió esta carta. Pero, aún así, el escritor no se identifica en la carta. No se identifica. Pero sabemos una cosa, que la carta del Evangelio de Lucas y la carta de los Hechos las escribió la misma persona. ¿Ok? Eso sí podemos asegurar que la escribió la misma persona. Entonces vamos a sugerir que el autor es Lucas, por algunas conexiones que vamos a hacer después, pero este Lucas fue compañero de Pablo en muchos de sus viajes, y mira lo que pasa, lo que dice Pablo en Colosenses 4:14, él dice que es el médico amado. Entonces Lucas no es solamente un historiador, porque él dice, yo estoy investigando esto con toda diligencia, y poniendo todo mi esfuerzo, y poniendo toda mi energía, y poniendo todo mi desempeño en averiguar todas estas cosas desde su origen para escribírtelas. Ahora, si Lucas era también un médico, él era bastante inteligente. Y por su nombre, podemos deducir que él era griego y que no era judío. ¿Ok? Filemón, versículo 24, también menciona a Lucas siendo un colaborador de Pablo. Después tenemos en 2 de Timoteo 4:11, que recordamos que la carta de Timoteo fue escrita desde prisión, desde Roma. ¿Ok? Y Pablo dice que solamente Lucas está con él. Ahora, tenga esto en mente, hermano. Solamente quién está con Pablo durante el encarcelamiento que tuvo en Roma. Lucas. Lucas. Ahora, usted me dice, pero ¿cómo podemos saber eso? Esto es otra cosa que podemos pensar. La carta de Hechos muchas veces dice ellos y también dice nosotros, ¿ok? Entonces, quiero que abra su Biblia de nuevo, si ya la cerró, en la carta de los Hechos, capítulo 16. Vamos a ver algunas cosas allí, ¿ok? ¿Ok? Yo creo que preste bastante atención porque esto es bastante interesante, ¿ok? Porque el escritor muchas veces, los primeros casi 15 capítulos no es parte de la historia, pero después se hace parte de la historia, el escritor, ¿ok? Mire, por ejemplo, cuando uno lee el versículo 11 del capítulo 16, ¿qué dice el versículo 11?
Dice, zarpando pues de Troas, ¿qué dice? Vinimos, dice. Si Pablo si usted no va con alguien, usted diría, no, lo estamos haciendo juntos. No. Entonces el escritor se está haciendo parte de la historia aquí. Siendo, mira lo que dice el versículo 12. Dice que de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, ¿y qué dice después? Y estuvimos, dice, en aquella ciudad. Entonces el escritor ahora es parte de la historia. Está siendo parte de este viaje que Pablo está teniendo. Dice, estuvimos, vinimos, él está siendo parte de esta historia. Y esto es bastante interesante porque después en el capítulo 17 es como si se hubiera ido de nuevo, como si hubiese salido. Porque miren lo que dice el versículo 1 en el capítulo 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, llegaron, dice. Entonces, como que él ya no está en el grupo ahora, pero estaba en el capítulo 16. Entonces, cuando uno ve todo esto, se da cuenta de que, es que el escritor está como en el grupo y fuera del grupo muchas veces. Como que está acompañando a Pablo y otras veces no está acompañando a Pablo. Mire, por ejemplo, el capítulo 20. Aquí tenemos a Pablo en Macedonia, Grecia. Dice que hubo un alboroto en el versículo 1. Y tenemos aquí dice que llamó a los discípulos en el capítulo 20 y se despidió para ir a Macedonia, ¿correcto? Después en el versículo 2 dice, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Entonces ahora tenemos Pablo en Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses diciéndoles puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron, dice, hasta Asia. Entonces él va a Asia. ¿Quiénes? Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Dice estos, estamos en el versículo 5 del capítulo 20. Dice, estos habiéndose adelantado, ¿qué hicieron? Nos esperaron, dice. Entonces, ¿quién está de nuevo de vuelta en el panorama? El escritor de nuevo, Lucas está de vuelta en el panorama. Dice, nos esperaron, dice. Ah, y después dice en el versículo 6, y nosotros. ¿Se da cuenta que el escritor de nuevo volvió a la historia? Dice, nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos, dice, y nos reunimos, y nos quedamos. Entonces se da cuenta, todo esto está, el escritor está incluido en la historia. Después, si usted puede ver en el capítulo 25, para seguir con el ejemplo aquí, tenemos Pablo defendiéndose, llevado prisionero delante de Agripa, delante de Berenice, delante de Félix. Y en el capítulo 25, por ejemplo, en el versículo 10, Pablo dice, quiero apelo a César, quiero ir ante el tribunal de César. ¿Y dónde vive César? Está en Roma. Entonces, ¿a dónde quería ir Pablo? A Roma, porque él apeló a César, ¿ok? Esté conmigo en esto, ¿ok? Después de apelar a César, en el capítulo 26, versículo 32 del capítulo 26, Agripa dijo a Festo, en el versículo 32, el último versículo del capítulo 26, Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a quién? A César. Ellos estaban pensando en poner a Pablo en libertad, pero Pablo dijo, no, yo quiero apelar a César, yo quiero estar ante el tribunal de César. Entonces, le tuvieron que enviar a Roma porque Pablo quería defenderse ante César. Ahora, miren lo que dice el capítulo 27, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Cuando se decidió, dice, que habíamos,
¿Quién está de vuelta en la historia? Lucas, el escritor. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Entonces, ¿quién fue con Pablo hasta Roma? Lucas. El escritor, Lucas. Ahora, ¿recuerda lo que le pasó a Pablo cuando iba en dirección hacia Roma en el barco? ¿Qué pasó con Pablo cuando iba en dirección hacia Roma? Hubo un naufragio, Se averió el una barco. tempestad. ¿Cómo? Se averió, sí, el barco. Se averió. Eso es lo que nos dice el versículo 13, dice, ¿correcto? Ellos están en un barco, fueron puestos en un barco. ah, Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas y iban costeando Creta, una isla, donde Tito estaba después. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, ¿qué dice? Nos abandonamos a él. ¿Está en ese versículo 15? Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Entonces, cuando Pablo tuvo este naufragio en el mar, ¿quién iba con él en ese naufragio? El escritor de la carta de los Hechos, Lucas. Él fue con él hasta Roma y sufrió el naufragio, igual que Pablo, sufrió las consecuencias del naufragio. Iba allí, iban juntos. Ahora, si usted sigue leyendo, en el capítulo 28, después del naufragio, versículo 1. Después del naufragio, el escritor dice, en el versículo 1 del capítulo 28, dice, estando ya a salvo, ¿qué dice? Supimos. Entonces, ¿quién está allí? De nuevo, el escritor, Lucas, que la isla se llamaba Malta. Entonces, versículo 16 del capítulo 28, dice, cuando llegamos, ¿a dónde llegaron? A Roma. Entonces sabemos que el escritor de la carta de los Hechos, siendo Lucas, él fue con Pablo hasta Roma. Estaba con Pablo en Roma hasta el final de su viaje, su naufragio, todo, acompañó a Pablo. Por eso Filemón, la carta de Filemón se escribió desde la cárcel. ¿Y a quién menciona Pablo que estaba con él en la cárcel? Lucas. Timoteo dice, solamente Lucas está conmigo. Entonces, si usted ve toda esta secuencia, el escritor del libro de los Hechos no solamente está contando lo que él indagó o descubrió, él también está contando qué cosa, lo que vivió con Pablo, sus viajes misioneros, estando y no estando. Entonces, todo esto es bastante interesante. Una persona dice, es un arqueólogo, uno de los mejores arqueólogos que hay. Dice, Lucas es un historiador de primer nivel. Y no solamente eso, me adelanté mucho parece. Lucas es un historiador de primer nivel. ¿Por qué está yéndose, avanzando esto? Quiere que termine ya parece. No solo sus afirmaciones de hecho son fiables, sino que posee el verdadero sentido histórico. En resumen, este autor debe situarse junto a los más grandes historiadores. Y no es el único que hace esto. También hay otro que es un greco-romano historiador. Dice que Lucas es uno de los mejores historiadores por la exactitud de lo que dice en su carta, por la exactitud de los lugares, la exactitud de las costumbres, de describir los lugares que visita. Entonces tenemos a Lucas no solamente siendo un médico, sino que también siendo, ¿qué cosa? Un historiador bastante increíble. Ahora, ¿quién es el destinatario de esta carta? Esto podemos saberlo por seguro, ¿correcto? Teófilo. El Evangelio de Lucas va a Teófilo. Hermano, ¿no le parece increíble que Lucas escribió la carta de Lucas, el Evangelio de Lucas, y escribió la carta de los Hechos solamente para quién?
para una sola persona. Para una sola persona, él escribió esta carta. Entonces, es bastante increíble que Teófilo esté recibiendo esta hermosa carta. No sé cuánto tiempo le tomó a Lucas escribir esta carta y no sé con cuántos pergaminos o rollos él tuvo que enviar uno tras otro para seguir, para tener toda la carta completa. Porque recuerde que no escribían en un cuaderno ellos, escribían en rollos o pergaminos o papiros. Y eso muchas veces eran bastante grandes y bastante pesados también. Entonces, Teófilo es el destinatario de esta carta y su nombre significa amante de Dios o amigo de Dios. Ahora, yo quiero de nuevo volver a lo que habíamos visto aquí en Lucas capítulo 1, ¿ok? Y quiero mencionar estas cosas. Ya lo leímos, pero quiero mencionar esto. La primera cosa que Lucas dice en el Evangelio de Lucas, dice las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Por qué Lucas puede decir las cosas que entre nosotros? Porque él viajó con Pablo, estuvo con Pablo, sufrió con Pablo, quizás pasó hambre con Pablo, caminó con Pablo. Todas estas cosas, él pudo decir nosotros, entre nosotros han sido ciertísimas. Versículo 2 nos dice acerca de las cosas que fueron enseñadas. ¿Quiénes enseñaron estas cosas desde el principio? ¿Quiénes fueron los que enseñaron estas cosas? Los apóstoles. Ahora, otra cosa que mencionamos, mire lo que dice Lucas aquí, en el versículo, en el final del versículo 3. ¿Qué dice Lucas acerca de Teófilo? ¿Cómo lo trata a Teófilo? Le dice, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, cuando Pablo está haciendo su defensa delante de Agripa, él le dice, oh excelentísimo Festo, oh excelentísimo Agripa. Aquellos que estaban en posiciones de poder, en posiciones altas, se les decía excelentísimo. Era como una forma de saludar a alguien que estaba en una posición alta de poder. Entonces sabemos que Teófilo no era solamente alguien cualquiera. Teófilo era, al parecer, alguien importante. Pero eso le dice excelentísimo Teófilo. ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 3 y el versículo 1 de Hechos? ¿Cuál es la diferencia entre Lucas versículo 3 y Hechos versículo 1 del capítulo 1? Estamos hablando acerca de Teófilo. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje que el escritor usa acerca de Teófilo? En Lucas le dice qué cosa, oh excelentísimo Teófilo. ¿Y cómo lo trata después en Hechos? Teófilo. Oh Teófilo. ¿Qué pasó con el excelentísimo? Ya eran amigos. Al parecer ya eran amigos, al parecer ya había una confianza, al parecer ya había algo más. Por eso le dice en Lucas, como que no lo conocía bien, dice, oh excelentísimo Teófilo. No tenemos esta relación buena, pero cuando escribe el libro de los Hechos, al parecer ya tenían una buena relación. Por eso le dice, oh Teófilo. Quitó el excelentísimo y simplemente Teófilo. Eso es lo que hace la relación que podemos tener en Cristo. Ahora, piensa en esto. Primero empieza diciendo excelentísimo Teófilo en Lucas, pero aún el versículo 4 de Lucas, del capítulo 1, Lucas dice, oh Teófilo, tú has sido instruido en algunas cosas, en estas cosas. ¿A qué se refiere con que Teófilo había sido instruido en estas cosas? Al parecer, alguien tuvo que haberle predicado ¿qué cosa? El Evangelio a Teófilo. Hasta el momento en el que en la carta de los Hechos, al parecer, Teófilo ya era un cristiano ya. Quizás por eso también hubo esta cercanía de decir, oh Teófilo, simplemente, y no decirle excelentísimo Teófilo. Al parecer hubo un gran cambio, no solamente en la amistad, pero también en el cambio espiritual que Teófilo tuvo. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir aquí? Hubo un bastante gran cambio en esto. Otra cosa que el escritor menciona
es las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, ¿correcto? Eso fue en el libro de Lucas, las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Recuerde que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y dijo, aquí voy a mencionarte y voy a decirte todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Si el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas es las cosas que Jesús comenzó, entonces el libro de Hechos es las cosas que Jesús sigue haciendo. ¿Ok? No solamente, entienda esto bien, hermano. El libro de los Hechos no es acerca de los apóstoles. Son importantes en la historia porque nos muestran cómo siguieron en el comienzo de la iglesia. El libro de los Hechos no es un libro simplemente para memorizar mapas, para memorizar los viajes misioneros de Pablo, para simplemente pensar en que Pablo tuvo que venir y era un gran pecador, estaba persiguiendo a la iglesia. No, no. El libro de los Hechos es para decirnos las cosas que Jesús siguió haciendo aún después de su ascensión al cielo. ¿Por qué? Porque el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, es ¿qué cosa? Las cosas que Jesús comenzó a hacer simplemente. Pero el libro de los Hechos, las cosas que Jesús continuó haciendo. Entonces, esto nos da mucha que pensar. ¿Cuáles cosas que Jesús continuó haciendo en el libro de los Hechos? Bueno, leamos hasta el versículo 4, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿ok? Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Que hay muchas cosas en estos 4 versículos que vamos a, primero, en el primer tratado, o sea, la primera carta, Lucas escribió acerca de las obras y enseñanzas de Jesús hasta su ascenso y después de haber dado mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús les dio a los apóstoles? Que no se fueran, ¿de dónde? De Jerusalén. Jerusalén. Entonces, Hasta en podemos la venida hacer del Espíritu Santo. correcto, podemos hacer una línea de tiempo aquí en los hechos, pero vamos a ir a la línea de tiempo de Lucas, del Evangelio de Lucas, y Lucas escribió, de nuevo, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibida, ¿dónde? Arriba. Arriba. ¿Okay? Eso es lo que vemos en el libro de Lucas, desde el día del nacimiento de Jesús hasta que fue ascendido al cielo. Ahora, cuando uno sigue viendo los últimos eventos de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 24, que es el último capítulo de Lucas, del versículo 45 al 51, vemos otros eventos que deberíamos nombrarlos, y esos eventos son, en el versículo 45, dice que les abrió, ¿qué cosa? El entendimiento. Después vemos en el versículo 47, este está comenzando desde Jerusalén. ¿Ok? Esto se refiere a predicar el evangelio para arrepentimiento, para el perdón de pecados. Iba a comenzar ¿en dónde? En Jerusalén. Después vemos en el versículo 48 que Jesús le dice, ustedes van a ser los testigos. Después vemos en el versículo 49, ustedes van a recibir al Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo. Versículo 51, Él asciende al cielo. Entonces, esto es la secuencia que quiero que vean. Les abrió el entendimiento, iban a empezar a predicar en Jerusalén, e iban a ser testigos, iba a venir el Espíritu Santo, Jesús iba a ascender, o la ascensión, ¿ok? Ahora, cuando vemos los primeros eventos de Hechos, aquí tenemos los primeros versículos, los vamos a leer ahora, pero los vamos a leer después, pero cuando uno hace la línea del tiempo aquí, con el principio del libro de los Hechos, tenemos casi los mismos eventos tomando lugar. Había una enseñanza, Jerusalén, el Espíritu Santo, los testigos y la ascensión. Ahora, cuando uno entrelaza esos eventos y los pone en una secuencia,
habla de los mismos eventos. Entonces, Hechos o el libro de los Hechos empieza donde Lucas termina. ¿Ok? Entonces, más que dos cartas, esta es una sola carta en dos partes. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es una sola carta en dos partes. Es como una película, la segunda mitad de la otra película. ¿Ok? Entonces, cuando leemos los Hechos, debíamos también saber acerca de la vida de Jesús primero, antes de leer los Hechos. Y asumiendo que todos ustedes saben lo que pasó con Jesús, la vida de Jesús. Entonces, el libro de los Hechos empieza donde Lucas termina, ¿ok? Que el versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Ahora, piensa en esto, mi hermano. ¿Cómo se presentó Jesús a los apóstoles? Vivo, ¿ok? Jesús no era un fantasma. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas refutables, pruebas que no se pueden quitar. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían algunas pruebas convincentes de que Jesús estaba vivo? No, recuerde, él no era simplemente un fantasma. Juan 20, primera de Juan 1:1 y Corintios, primera de Corintios 15, no sé si recuerda primera de Corintios 15, que habla acerca de la resurrección. Pablo habla acerca de la resurrección y que Jesús realmente resucitó. A Juan 20, versículo 28-29. ¿Cuál es esos versículos nos dicen? ¿Qué nos dicen esos versículos? Que todo lo que Juan escribió se escribió para que ustedes, creyendo, tengan vida en su nombre. Entonces, Juan dice, estoy escribiendo todo esto para que ustedes crean en el Hijo de Dios, para que ustedes crean en Jesús. Primera de Juan 1:1 es la misma idea, para que podamos creer en el Hijo. Entonces, ¿cuáles serían algunas pruebas? ¿Por qué se les apareció por cuántos días? 40 días. Imagínense, hermano, más de un mes se apareció Jesús. Y durante todo ese mes, ¿qué estuvo Jesús haciendo? Él estuvo predicando o hablándoles acerca de qué? Del reino. No sé si escucho un eco aquí. Que estuvo apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Esto es muy importante, mis hermanos, que lo comprendamos. Muy importante que entendamos esta introducción del libro de los Hechos. Porque Jesús estuvo hablando por 40 días, más de un mes, acerca de un solo tema. Y ese tema les habló acerca del reino de Dios. Eso es bastante importante que entendamos esto, ¿ok? Porque después, el versículo 6, ¿cuál es la pregunta que los apóstoles hacen en el versículo 6? ¿Restaurarás el reino de Israel en estos días? ¿Correcto? ¿Por qué cree que hicieron esa pregunta? Porque Jesús estuvo hablando por ¿cuántos días acerca del reino? Por 40 días. Entonces, ¿cuál sería la pregunta lógica de hacer después de 40 días de hablar acerca de lo mismo? ¿Cuál sería la pregunta lógica? Señor, ¿entonces vas a restaurar el reino en este tiempo? Esa sería la pregunta lógica, porque de nuevo, ¿por cuántos días les estuvo hablando? Por 40 días acerca de una sola cosa, y eso es del reino. Entonces, cuando vemos esto, algunas pruebas convincentes, ellos lo vieron, le tocaron, hablaron con él, le oyeron, comieron con él. ¿Recuerda todo esto en los evangelios? Esta es la evidencia de que ellos le vieron, le tocaron. ¿Qué dijo Tomás cuando no pudo ver a Jesús en el libro de Juan? Si no le viere, si no pusiere mi dedo en sus manos, mi mano en su costado, no voy a creer, dijo Tomás. ¿Por qué? Porque era necesario que todos los apóstoles fueran testigos de su resurrección, que le vieran vivo. Entonces cuando Jesús apareció, le dijo, Tomás, aquí están mis manos. Ahora déjeme hacerle la pregunta. Un poco ingenua, pero déjeme hacerle la pregunta. ¿Jesús tenía el poder para curar las heridas en sus manos y la herida en su costado? Sí,
Tenía el poder para hacer eso. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hizo entonces? Para que fuera una prueba ¿de qué? De que Él era Jesús. Porque imagínese, hermano, después de haber sido azotado, su espalda está toda desfigurada, su espalda. Después de haber sido dado de puñetazos en su rostro, bofetadas en su rostro, golpeado con una caña en su cabeza, no sé cuántas veces, después de haber sido puesto una corona de espinas, su cuerpo estaba totalmente, de alguna forma, destruido. Imagínense si después aparece vivo y dice, yo soy Jesús, y usted ve a la persona completamente sana, ¿va a creer en eso? Hay dudas de eso, si cree o no. Pero ¿qué hizo Jesús? Aquí están mis manos, aquí está mi costado. Soy yo. Soy yo. Jesús dejó sus manos para que los discípulos y su costado para que los discípulos creyeran que realmente Él era Jesús. Aquel que había sido crucificado, aquel que había sido azotado, aquel que había sido golpeado de puñetazos en su rostro, de bofetadas en su rostro, escupido, dado de latigazos, puesto una lanza en su costado, puesto una corona de espinas en su cabeza. Él dejó eso para convencerles a los apóstoles de que Él realmente era Jesús. Y esto es la prueba convincente, pruebas indubitables de que realmente Él era. ¿Recuerda lo que pasó en Lucas, en el final de Lucas, lo que Lucas escribió en el capítulo 24? La historia que tenemos allí. Miren el capítulo 24 de Lucas, si todavía tiene su Biblia abierta, si aún no la ha cerrado, o si todavía está despierto. Miren lo que dice el versículo 16, lo que Lucas está diciendo aquí. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, capítulo 24 de Lucas, versículo 16, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué cosa pasa a vosotros? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué cosa? Un espíritu, un fantasma. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad, ¿qué cosa? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces, los apóstoles fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Ellos pudieron tocarle, hermano. Ellos pudieron tocar a Jesús. Ellos pudieron sentir sus manos, su costado, sus pies. Entonces, esto es demasiado interesante. Y no solamente esto. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿qué dijo Jesús en el versículo 41, perdón? ¿Tenéis algo de comer? ¿No es increíble? ¿Qué dijo Jesús? ¿No tienen algo que comer aquí? Un espíritu no va a andar. Imagínense si le aparece un fantasma, como nosotros decimos. Me va a venir a penar en la noche a tirarme los pies. No creo que un fantasma le diga, oh, Rigo, despierta. Y usted ve el hermano Rigo ve el fantasma y el fantasma dice, ¿no tienes un poco de cordero al palo porque que tengo hambre? No, el fantasma no va a andar pidiendo comida a un fantasma. Si el fantasma pide comida, es porque a lo mejor no es un fantasma. Pero Jesús, ¿qué dijo? ¿Tienen algo de comer? Eso era porque Jesús no era un fantasma, no era un holograma, no era una visión. Él estaba vivo, como dice Lucas en el versículo 3 aquí en el libro de los Hechos. Él se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Y esta es otra de las pruebas, que Jesús comió con sus discípulos después de la resurrección. Le oyeron, hablaron con él, le tocaron, le vieron y comieron juntos. Y esto es bastante interesante. Entonces, fueron testigos oculares.
Pero el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por eso era tan importante la resurrección, de que ellos iban a ser testigos de Jesús. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Lucas no dice, estoy inspirado y Dios me dijo que Jesús está vivo, así que deberías creerme. Lucas no dijo eso. ¿Qué es lo que dice Lucas? Lucas dice, tenemos testimonios presenciales de Jesús resucitado de entre los muertos. Tenemos a 12 hombres que le vieron resucitado. Tenemos a 12 hombres que comieron con él, estuvieron con él, le escucharon, hablaron con él, le palparon. 12 hombres. Tenemos testigos oculares. Hermano, mucha gente piensa que cristianismo se basa en una fe ciega. Simplemente cree en algo sin tener la prueba de algo. Y eso no es la fe bíblica. La fe bíblica está basada en evidencia. Cuando usted ve el Antiguo Testamento, la fe bíblica está basada en evidencia, para que usted crea, sepa, porque usted tiene la evidencia para creer y para saber. ¿Ok? Jesús no simplemente dice, créame porque yo soy Jesús. No, Él le da evidencia. Vean mis manos, vean mi pie, vean mi costado. Quiero comer con ustedes. La evidencia produce una fe bíblica. Y esto es lo que tenemos que entender, porque muchas personas piensan hoy en día que simplemente deben creer en cualquier cosa sin tener la prueba, y eso es la fe, como, oye, los cristianos creen en cualquier cosa sin tener prueba. No. Creemos porque tenemos la evidencia y confiamos en la evidencia, así como confiamos en aquel que nos está dando la evidencia. Entonces, esto es bastante interesante de pensar. Por ejemplo, ¿cómo usted sabe que Arturo Prat Chacón existió? No era tan chascón. ¿Cómo sabe que existió él? ¿Cómo sabe que existió Bernardo Higgins, por ejemplo? ¿Cuántos de ustedes vieron a Bernardo Higgins? Yo nunca vi a Bernardo Higgins. Nunca vi a Arturo Prat. Y menos chascón. Nunca los vi. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que no fue solo un mito o una historia creada? ¿Cómo sabemos que no fue solamente una historia inventada o un mito? ¿Y cuál es la respuesta? Los testigos oculares, las personas que le vieron, las personas que comieron con él, que vivieron con él, que estuvieron con él, que escribieron acerca de él porque le vieron. Entonces tenemos testigos oculares acerca de estas personas. Estas dos personas, ¿por qué deberíamos creer que son reales y que hicieron lo que hicieron? De nuevo, por ser testigos oculares, porque tenemos testigos oculares de eso. Entonces, cuando vamos al libro de los Hechos, los apóstoles, ellos nos dicen, créelo porque es la Biblia. Ellos dicen, nosotros tampoco lo creíamos, pero vimos a Jesús vivo y nos dio muchas pruebas convincentes durante esos 40 días. Las pruebas que Dios o Jesús le dio, 40 días. Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, les habló acerca del reino de Dios y les dio un mandamiento. ¿Y cuál era el mandamiento? No se vayan de Jerusalén. Esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, vamos vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ha escuchado hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo? Capítulo 1 dice la promesa de quién? Del Padre. Entonces vamos a la siguiente clase, vamos a hacer sentido. Si la promesa del Padre y la promesa del Espíritu Santo que se menciona en Hechos capítulo 2, versículo 35, 36, la promesa del Espíritu Santo es la misma promesa del Padre. Y eso va a ser para la siguiente clase, si Dios permite, el